Estas. Y aquí tienes, Elena, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Lead Security por invitar al Departamento de Seguridad Nacional en este encuentro en el que se va a tratar un tema de tanto calado como es precisamente la seguridad en la cadena de suministro, que tiene repercusiones en la seguridad nacional, sobre todo pues, en este contexto que estamos viviendo actualmente, que lo han descrito antes muy bien, ¿no? Yo iba a hablar de Buka, ahora tendré que hablar de Bani, pero es un contexto geopolítico en el que es muy importante asegurar la cadena de suministro en todo el contexto, desde el inicio de lo que puede ser un producto o servicio hasta el final de su vida útil. Y afrontamos ahora riesgos, tanto tecnológicos como no tecnológicos, y la Unión Europea pues, tiene una serie de iniciativas que las voy a intentar aquí explicar a manera de vista de pájaro para que nos podamos centrar un poco en lo que está haciendo la Unión Europea en relación con la cadena de suministro. Y aquí pues podéis ver un poco cómo lo voy a estructurar. Primero voy a hablar de lo que ha hecho la Agencia Europea de Ciberseguridad, ENISA, en relación con este tema, y después de iniciativas legislativas, tanto horizontales como sectoriales, que estaban contempladas en la Estrategia Europea de Ciberseguridad. Y para acabar muy rápidamente con los instrumentos de financiación en Europa que se van a emplear en ciberseguridad en estos próximos años. Bueno, ENISA, como sabéis, es la Agencia Europea de Ciberseguridad que se creó en el 2004, tiene su sede en Atenas y todos los años pues, publica un informe sobre el panorama de amenazas, de ciberamenazas. Y en el informe del año pasado consideró los ataques a la cadena de suministro como una de las principales amenazas a la que nos enfrentábamos. Y, de hecho, ha hecho un informe específico sobre el panorama de amenazas para las cadenas de suministro, que lo tenéis aquí, podéis descargarlo en este enlace. Y dice que es la amenaza principal entre las amenazas mayores. Es la número 1 prácticamente, porque pues puede tener unos efectos en cascada que en cuestión de minutos pueden propagarse a través del mercado interior y cruzar fronteras. O sea, es una de las principales amenazas a las que nos enfrentamos. Y dentro de este informe, pues ENISA ha hecho un estudio de los principales ataques a la cadena de suministro en ese periodo de tiempo. Y aquí los tenéis todos, ¿no? Por los grupos a los que se ha atribuido, por el impacto si es global o regional. Y aquí pues he destacado dos que son muy conocidos, que es el ataque a SolarWinds y el de Kaseya, que seguramente pues, os sonarán a todos, ¿no? Y el ataque a SolarWinds, por ejemplo, se atribuyó a un agente estatal, al Servicio de Información ruso, que, bueno, según una empresa americana, pues esto les pone siempre cara, ¿no?, para saber quiénes son nuestros adversarios, y los ha llamado el Code Cyber, ¿no? El Code Cyber. El ataque de Kaseya pues se ha atribuido al grupo Revil, un grupo cibercriminal, y los grupos cibercriminales que se mueven pues por motivos económicos, esta empresa pues los ha calificado como los arañas, los spider, ¿no? Esto es el pinche spider. Bueno, aquí pues si os interesa podéis bajaros este informe y ahí pues os explican cada uno de estos ataques. Bueno, esto es simplemente el panorama de los adversarios, ¿no?, que podéis ver, y aquí pues hablan de amenazas persistentes avanzadas, de actores estatales y de grupos cibercriminales. Los osos son los rusos, los pandas los chinos, los tigres los que provienen de India, los búfalos los de Vietnam, así los han ido calificando, y los spiders, las arañas, los grupos cibercriminales. Bueno, aquí tenéis pues uno de los que fueron afectados por el incidente de Kaseya, que fue una cadena de supermercados suecos que tuvieron que cerrar 500 supermercados, las cajas registradoras no funcionaban y tuvieron que poner este cartel: cerrado temporalmente, tenemos un problema técnico y nuestros sistemas no funcionan. Además, también pues, el informe habla del incidente WannaCry, tan famoso, del 2017, y todo esto pues, lo achaca a la falta de seguridad de los productos. ¿Qué hace la Unión Europea? Pues una de las cosas que hace para intentar atajar estos problemas son las sanciones. Poner sanciones tanto a personas físicas como a jurídicas. Y tenemos desde el año 2019 un reglamento de sanciones que se ha utilizado 2 veces y en la que hay 8 personas sancionadas y 4 organizaciones. Y esto se hace para ciberataques que ataquen a la Unión o a sus Estados miembros.
¿Cuáles son estos ciberataques que constituyen una amenaza para los Estados miembros? Pues los que atacan a las infraestructuras críticas, a la energía, al transporte, a los mercados financieros, a la actividad bancaria, a defensa, seguridad interior. Es decir, aquí tenemos seguridad nacional. Y este es un ejemplo de una sanción que se impuso a una empresa norcoreana por haber participado en el incidente de WannaCry, en el ataque a WannaCry. Stardust Cholima. Cholima es un caballo alado que es el símbolo de Corea del Norte, ¿no? Y aquí tenéis el WannaCry, que también se llama APT38, y esta es la empresa norcoreana. Aquí tenéis la referencia donde podéis encontrar todas las sanciones que se han impuesto. Bueno, pasamos ahora a ver qué iniciativas legislativas de la Unión Europea se están poniendo en marcha, que ya estaban anunciadas en la estrategia de ciberseguridad que se presentó en 2020. Yo voy a contaros a vista de pájaro todas estas y luego en la ponencia posterior, pues una de ellas os la van a explicar en profundidad. ¿Qué iniciativas se propuso en esa estrategia? Bueno, pues estas 5 principales. Primero, habría que reformar la directiva NIS, que es de 2016. Aquí tenemos la NIS 2. Segundo, había que revisar también la legislación de infraestructuras críticas. Tenemos la revisión de la directiva CER. En tercer lugar, también había que reforzar la resiliencia operativa digital del sector financiero, el reglamento DORA. En cuarto lugar, también había que asegurar las redes móviles de siguiente generación. Aquí tenemos las medidas que se han puesto para el 5G. Y por último, también asegurar el Internet de las cosas. El Internet de las cosas, los dispositivos conectados, algo fundamental junto con el 5G. Y aquí tenemos una propuesta de la Comisión que está recién salida del horno, que es la Ley Europea de Ciberresiliencia. Pues voy a ir rápidamente por estas cinco iniciativas. La NIS 2. La NIS 2 está ya para publicarse. Ahora mismo lo que se está haciendo es revisar las traducciones a los diferentes idiomas de la Unión Europea. O sea, ya está previsto que para final de año ya esté publicada. Y los Estados miembros tendremos 21 meses para transponer esta directiva. Una de las novedades de la directiva, de esta nueva revisión, precisamente es la seguridad de la cadena de suministro, que es una de las obligaciones que van a tener que tener todos los sujetos obligados que entren bajo el paraguas de esta directiva, que además se va a ampliar de manera radical. Todas las medianas y grandes empresas de los sectores que están contemplados van a entrar dentro del alcance de la directiva. La siguiente iniciativa, la Directiva de Resiliencia de las Entidades Críticas o Directiva CER. Pues esta directiva, que se basa sobre todo en la resiliencia física de las entidades críticas, también incluye referencias a asegurar la cadena de suministro, la identificación de cadenas de suministro alternativas. Como veis, el tema de la cadena de suministro es recurrente en todas las directivas e iniciativas de la Unión Europea. Tercera iniciativa, el reglamento DORA. Bueno, aquí no voy a decir nada porque ya os lo van a explicar perfectamente en la siguiente ponencia. Y también, según tengo entendido, está ya dando los últimos pasos para su publicación. Siguiente iniciativa, la seguridad del 5G. Seguridad del 5G fundamental, porque el 5G va a ser o es la columna vertebral donde se van a apoyar los servicios esenciales de la sociedad. Esto va a ser algo fundamental, asegurar la cadena de suministro. ¿Y qué se ha hecho aquí? ¿Qué ha hecho aquí la Unión Europea? Realmente no ha propuesto ninguna directiva, no ha propuesto ningún reglamento. ¿Por qué? Porque lo ha considerado un tema de seguridad nacional y como tema de seguridad nacional no puede imponer requisitos obligatorios. Es soberanía, es cuestión de los Estados miembros. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho la Unión Europea? Ha hecho una serie de recomendaciones que son voluntarias.
que lo ha llamado la caja de herramientas, la toolbox para la seguridad del 5G. Dentro de esa caja de herramientas, que son recomendaciones voluntarias, hay referencias, por supuesto, a la cadena de suministro. Restricciones para suministradores que se consideren de alto riesgo y luego también hay una recomendación de mantener una diversa y sostenible cadena de suministro 5G. Ahí he destacado las dos principales. ¿Qué es lo que se ha hecho en España? Pues en España se ha cogido esa caja de herramientas y se ha hecho una ley de ciberseguridad 5G basándose en esa caja de herramientas, que es el Real Decreto Ley 7 de 2022, que se ha publicado a finales de marzo, donde se pueden imponer restricciones a los suministradores de alto riesgo y donde pues los sujetos obligados tienen la obligación de decir, de investigar en su cadena de suministro y además mantenerla de una manera pues, sostenible y diversificada e informar al Ministerio sobre ello también. Bueno, esto es un informe del Tribunal de Cuentas Europeo que es muy interesante de leer también, pues un poco donde dice todavía las cuestiones pendientes sobre ciberseguridad 5G, que es curioso, es interesante de echarle un vistazo. Otra de las iniciativas que hemos dicho es cómo se aseguran los dispositivos conectados. Esta es la última que ha salido y se publicó la propuesta de la Comisión el 15 de septiembre de este año. Esta Ley Europea de Ciberresiliencia, ¿qué pretende? Lo que quiere es poner requisitos de ciberseguridad a los productos que se pongan en el mercado de la Unión Europea. Un producto no va a poder tener la marca C ni venderse en el mercado de la Unión Europea si no cumple una serie de requisitos de ciberseguridad. Aquí se incluye tanto productos hardware como software. Muy importante para la cadena de suministro, porque ahora mismo uno de los principales problemas es la inseguridad de los productos y los servicios. Con esta ley se va a intentar precisamente pues, atajar ese problema. Esta ley pretende poner obligaciones a los fabricantes durante todo el ciclo de vida del producto, desde la planificación, el diseño, hasta el final de la vida útil del producto. Tiene que documentarse los riesgos de ciberseguridad. Tienen también instrucciones claras para los usuarios, que muchas veces están perdidos, no saben qué requisitos de ciberseguridad tienen. Luego, las actualizaciones de seguridad tienen que estar disponibles por al menos 5 años. O sea, establece una serie de requisitos que sin esos no vas a poder poner tu producto en el mercado. Y luego divide en varias categorías de productos. Hay productos que son críticos, de clase 2, críticos de clase 1 y una categoría por defecto que son los menos críticos. Y según eso, pues te valdrá una autoevaluación o tendrás que recurrir a una evaluación por parte de un tercero. Para mi gusto, bueno, que esto es uno de los pilares fundamentales también para asegurar la cadena de suministro, la seguridad de los productos. Eso está claro. No sé cuánto tiempo ya. Me queda poquito. No, te queda. Pues ya está. Voy a cumplir. Bueno, estas son las iniciativas que os he explicado que vienen dentro de la Estrategia Europea de Ciberseguridad, pero tampoco quería terminar con estas otras dos iniciativas que son básicas, que entran en el principio de todo, en el origen de la cadena de suministro, que es la Ley Europea de Chips. Esta Ley Europea de Chips se anunció la presidenta de la Comisión en su discurso del Estado de la Unión del año pasado, hace un año, y porque dice, bueno, sin chips, pues no hay digitalización posible. Y entonces lo que quiere hacer esta Ley Europea de Chips es aumentar la producción hasta el 20% de chips en Europa y luego desarrollar una comprensión en profundidad de las cadenas mundiales de suministro de semiconductores. Como todos hemos visto, la escasez de chip y los problemas que hemos tenido, ¿no? Pues esta ley pretende atajar este problema. Y esta otra ley que llevamos al origen del origen de todo, que es la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales. El 14 de septiembre de este año, la presidenta de la Comisión anunció esta ley europea
de materias primas fundamentales, porque el litio y las tierras raras van a ser en un futuro próximo más importantes todavía, que es el gas y el petróleo. Como veis aquí, el 90% de las tierras raras y el 60% del litio pues, se procesan en China. Aquí tenéis este mapita que es interesante ver, ¿no?, dónde se producen esas materias primas. Bueno, en España estamos muy bien en estroncio, como veis ahí. Principal productor mundial. Y para finalizar, pues la financiación europea. En ciberseguridad tenéis estos 4 programas, que muchos de ellos ya los conocéis, y también pues, se ha reforzado la inversión en ciberseguridad y bueno, el objetivo es alcanzar los 4,5 billones de inversión en ciberseguridad en ese periodo de tiempo a través de estos distintos programas que existen europeos. Bueno, y no quería terminar sin hacer una referencia a la estrategia de seguridad nacional que elabora el Departamento de Seguridad Nacional, que coordina la elaboración, en lo que también se hace una referencia importante a la cadena de suministro, por la importancia que tiene en la provisión de servicios esenciales y críticos. Bueno, y esto es todo. Quería simplemente hacer énfasis en que ya las organizaciones no tienen que mirar solo a sus propios riesgos, sino a los riesgos de sus proveedores, y confiemos en que estas iniciativas pues, puedan ayudar a asegurar pues, la cadena de suministro. Esperemos que eso sea así. Eso es todo.